Tenemos la suerte también de contar con Paola Holguín, que es senadora de Colombia, actual precandidata presidencial del Centro Democrático, es asesora del presidente Uribe, especialista en seguridad, combate, terrorismo y defensa nacional, licenciada en Comunicaciones y Periodismo por la Universidad Pontificia Bolivariana. Querida senadora Paola Holguín, bienvenida, estás en el uso de tu palabra. Muchas gracias. Después de esas magníficas exposiciones, vamos a ver si puedo agregar algo más al debate. Muchas gracias a la Red Política por los Valores, a nuestro presidente José Antonio Cast, al doctor Jaime Mayor Oreja, presidente de honor, a Lola, muchas gracias, a Rodrigo, a la Junta Directiva, a todo el equipo y a todos los asistentes a esta nueva cumbre. Kant definió la educación como un proceso por medio del cual el hombre se volvía disciplinado, cultivado, prudente y moral. Y Erich Fromm decía que la educación significaba ayudar al niño a realizar sus potenciales y que lo contrario de la educación era la manipulación. Empiezo con estas dos citas porque creo que este espacio nos suscita varias reflexiones. El primero es entender que la educación tiene que acompañar a los hombres a lo largo de la vida, que la educación tiene que ser de la cuna a la tumba, como decía nuestro Nobel de Economía, porque la educación sin duda es lo que nos permite desarrollar nuestras potencialidades, nos hace mejores seres humanos, mejores ciudadanos, nos hace libres. Dos, porque tiene que quedar claro que educar no es manipular, no es adoctrinar, no es considerar al educando un sujeto pasivo y maleable. Nosotros necesitamos en nuestros países una educación que forme en pensamiento crítico, que genere pasión por el conocimiento, donde padres, escuela y sociedad juegan un importante rol. No educación como una potestad exclusiva del Estado, donde los padres de familia terminan siendo despojados de su elemental y con natural derecho a participar activamente en la formación de sus propios hijos. Y esto va ligado a un principio que para todos los que estamos aquí es claro, y es que la familia es el pilar de la sociedad, de las naciones, y es el núcleo de desarrollo de la identidad de los niños. Por ser la familia el seno donde se aprenden las normas sociales, las habilidades emocionales y cognitivas básicas. La familia ha cumplido un rol esencial en la transmisión intergeneracional de valores, de ética y de principios que han moldeado y le han dado identidad a nuestras sociedades. Con esa idea fue que se configuró normativamente, internacionalmente, después de la última posguerra, la plataforma en la que descansa el sistema global de derechos humanos y que prohíbe, óigase bien, prohíbe al Estado imponer una visión ideológica estandarizada de la educación, menoscabando la diversidad y la libertad de los padres de preservar y afianzar los valores y las tradiciones heredadas. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26.3, establece que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ese carácter preferente del derecho a educar que se reconoció a los padres supone ni más ni menos que los padres tienen la última palabra respecto a la formación de sus pequeñitos, y es similar en el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y en el artículo 12.4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Allí se previó la obligación de los Estados partes de respetar la libertad de los padres de impartir a sus hijos educación religiosa y moral acorde con sus propias convicciones. Y por eso nosotros también deberíamos recordar el mensaje del Papa Juan Pablo II en la Carta a las Familias de 1994, que se centró, entre otras cosas, en el valor social y espiritual de las familias como centro de formación. Decía el Papa que el amor conyugal se manifiesta en la educación como verdadero amor de los padres.
La comunión de personas que al comienzo de la familia se expresa como un amor conyugal, se completa y se perfecciona extendiéndose a los hijos con la educación. La potencial riqueza constituida por cada hombre que nace y crece en la familia es asumida responsablemente, de modo que no degenere ni se pierda, sino que realicen en una humanidad cada vez más, se realice en una humanidad cada vez más madura. Y eso también tiene un dinamismo de reciprocidad, en el cual los padres educadores son a su vez en cierto modo educados por sus hijos, son maestros de humanidad de sus propios hijos, la aprenden de ellos, de ahí emerge la estructura orgánica de la familia. Y decía también el Papa que si al dar la vida los padres colaboran en la obra creadora de Dios, mediante la educación participan de su pedagogía, que es materna y paterna a la vez. Los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos. Esa es la competencia fundamental que tienen padres educadores, esa es la misión, y está por encima del valor complementario que agregan otras personas, otras instituciones como la Iglesia y el Estado. Lamentablemente, como aquí hemos escuchado a lo largo del día, los modelos educativos ideologizados que se han impuesto en nuestros países desconocen de manera deliberada el núcleo esencial del derecho y la libertad de educación de los padres a sus hijos. En últimas, el Estado ha expropiado a los padres de familia su derecho a educar de acuerdo a sus preferencias, a sus tradiciones morales, culturales y espirituales. En el caso de Colombia, la ola progresista se ha trasladado a las aulas. Llevan allí lo que se llamaría una disputa ideológica, que más que disputa termina siendo una imposición y una manipulación ideológica. Lamentablemente este caso se ha dado no solo desde algunos gobiernos, sino desde la propia Corte Constitucional, que en muchos casos, violando la Carta Magna y usurpando funciones que corresponden al Congreso, ha promovido reformas y modelos educativos y otros temas fundamentales como el del aborto y la diversidad sexual, desconociendo el derecho de los padres a intervenir en la formación y en las decisiones de los hijos menores de edad. De hecho, en 2016, con motivo de lo que ordenó ese tribunal en la sentencia 478 de 2015, el Ministerio de Educación Nacional llevó a cabo un proceso de revisión y actualización de los manuales de convivencia escolar. Allí terminaron incluyendo temas de diversidad sexual e identidad de género en entornos escolares. Eso provocó un gran debate nacional y marchas por todo el país, las marchas por la familia, en las cuales muchos congresistas reclamamos por la violación al derecho prevalente de los padres a educar a sus hijos. Y recientemente, en la sentencia 003 de 2024, ese tribunal, nuevamente la Corte Constitucional, abrió la posibilidad de que los niños pudieran solicitar autónomamente, sin conocimiento y aún ante la negativa de sus padres, lo que ellos denominan corrección de su sexo. Es decir, que los niños menores de edad, sin autorización de los padres, pueden elegir entre adoptar no binario o travesti o trans. En nuestro caso, debemos sumar a los temas de manipulación educativa el revisionismo histórico que se dio después del Acuerdo de La Habana entre el gobierno y las FARC, que a pesar de haber sido negado en el plebiscito, se impuso a través del Congreso con el apoyo de las Cortes, y allí incluyeron en el sistema educativo el tema de la cultura de la paz y el respeto a ese acuerdo. Y desde allí surge una narrativa ideologizada que distorsiona el rol de los actores armados en el conflicto que ha vivido Colombia, trasladando una responsabilidad histórica sobre el terrorismo que esas estructuras ejercieron al Estado y a la sociedad, y terminaron transformando en víctimas a los victimarios. Quienes estamos aquí tenemos la obligación de defender
Primero, el derecho de los padres a educar a sus hijos, el derecho a transmitirles principios, valores y tradiciones. 2, el rol del Estado como vigía y asegurador del derecho a la educación y su papel subsidiario en la formación de los niños, porque siempre debe estar condicionada a la voluntad de los padres. 3, que las aulas no se conviertan en foros de imposiciones ideológicas, sino en escenarios que fomenten el pensamiento crítico y el conocimiento. 4, que el Estado y específicamente las Cortes no puedan imponer por la fuerza de su autoridad visiones particulares e interpretaciones sobre la historia, la formación sexual o el libre desarrollo de la personalidad. 5, tenemos que exigir transparencia a los estados en el diseño curricular, pero que también tengan que involucrar a los padres y establecer mecanismos eficaces que faciliten estar continua y oportunamente informando sobre los contenidos y la metodología con la que imparten educación a sus hijos. Finalizo diciendo que en este momento donde el mundo está marcado por la posverdad, la polarización y el populismo, la única llave para superarlo es la educación verdadera, la educación que logra que el dato supere el relato y que está basado en la prueba científica, la educación que permite verdaderos procesos dialógicos más allá de las etiquetas para que se dé una democracia profunda que aboga por la libertad de pensamiento y de expresión y no permite el unanimismo ni el pensamiento único que exigen las dictaduras. Y con la educación también superamos el populismo, porque como le escuché hace unos años a Sabater, el populismo es la democracia del ignorante. Por eso la importancia no solo de este foro, sino del compromiso con el que nos vamos para luchar por la educación, una educación libre, una educación donde los padres tienen un rol central y una educación además que lo que genera es pensamiento crítico y pasión por el conocimiento. Gracias. Qué familiar resuena a los oídos de los españoles muchas de las cosas que ha dicho la senadora Paola Holguín.